Bueno, pues un partido muy complicado, ¿no? Un rival que viene de sacar 3 puntos muy importantes contra Sporting Huelva en casa, de meterse con 7 puntos, dejar el descenso, quien marca el descenso ahora, a 4 puntos y bueno, pues viene en una situación entre comillas privilegiada, ¿no? Bueno, intentar sacar 3 puntos aquí, tiene un poquito que perder. Creo que por ahí puede ir un poco el planteamiento de un equipo que a nivel táctico en todos los partidos, menos el día del Madrid Club de Fútbol, que fue el primer partido, ha dado la cara, que ha estado contra todos los rivales dentro, incluidos partidos como Real Madrid o Atlético de Madrid. Un rival que a nivel defensivo cierra muy bien espacios, que tiene jugadoras para incomodar, para salir en transiciones, para ganar el segundo balón. Y bueno, pues un equipo que nos va a exigir hacer muchas cosas bien y estar sobre todo muy bien y muy acertadas con balón para poder encontrar los espacios y dañar al Eibar. Sinceramente muy bien, ¿no? Yo creo que el equipo ha ido de menos a más o de más menos más. Tuvimos que preparar un inicio competitivo en competición europea prácticamente sin jugadoras del Mundial, pero hicimos un tipo de preparación para esa fase previa. Cuando vinimos vivimos ese pequeño bache de colar a gente que habíamos colado o que habíamos intentado meter de forma precipitada porque la pretemporada no había sido la adecuada por tiempos y sufrimos ahí un poco a nivel físico, ¿no? varias lesiones. El equipo se ha ido recuperando, creo que también a través del juego se ha ido encontrando bien, ha combinado diferentes situaciones y diferentes recursos que el año pasado no manejaba y ha hecho que el equipo, como es capaz de interpretar diferentes situaciones, se ha ido sintiendo cómodo. Y es verdad que ahora vivimos ese momento final de año muy bien a nivel técnico, muy bien a nivel táctico, muy bien a nivel físico. La gente emocionalmente está fuerte, está feliz, estamos disfrutando con lo que hacemos y yo creo que esa es la clave, es disfrutar el día a día. Muy orgulloso, muy feliz por el día a día de las nuestras. Creo que tenemos futbolistas que piden muy poco, que dan muchísimo, que todos los días ponen una sonrisa para encarar su trabajo y eso de cara ya no solo a un entrenador, sino a un staff. El convivir el día a día con un grupo así de exigente y que luego su manejo de valores dentro de vestuario los manejan como los manejan, pues bueno, pues es una alegría y facilita muchísimo la labor de los que vivimos el día a día con ellas, así que para estar más que orgullosos de lo que estamos haciendo y lo que estamos consiguiendo.